Bienvenidos a un programa más de Iglesia Peregrina. Este programa que te invita a vivir todas las acciones pastorales. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia peregrina. Estamos caminando como peregrinos dentro de nuestra iglesia. Tenemos tantos temas que compartir. Hoy queremos exponer algo fantástico. 70 años de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Estamos acá con el padre Víctor Luis Cabañas, quien nos va a dar una pequeña pincelada de todo lo que es realmente esta institución, pero tan especial y tan presente entre nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Marisol. También al mismo tiempo un saludo para toda la gente que te acompaña y te sigue en este hermoso programa de Iglesia Peregrina. Estamos mostrando siempre los acontecimientos y las cosas más lindas que sucede dentro de nuestra iglesia. Y ahora, como estaba diciendo, 70 años que cumple la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y tenemos 3 puntitos muy interesantes que tendríamos que hablar un poco, sobre todo el presidente actualmente, el obispo de San Pedro, el Monseñor Pedro Juvenville. Él es el actual presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya. En el día en que celebraban en Caacupé estaban reunidos todos los obispos, o por lo menos los que pudieron participar, y en su homilía él hablaba de elementos importantísimos y elementales. El 20 de julio de 1956, decía él, y están los documentos en que se crea la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y la conferencia de por sí, él decía, como primer objetivo de justamente la coordinación de las actividades pastorales de la iglesia dentro de nuestro país. Ciertamente que nosotros, después de la guerra de 1870, imagínense cómo quedó el Paraguay devastado, conocemos muy bien nuestra historia. Monseñor Lasaña, cuando viene al Paraguay, es el que ordena después al Monseñor Sinforiano Bogarín, imagínense, después de mucho tiempo, de nuevo tenemos un obispo, y así comienza poco a poco, de nuevo a levantarse nuestra iglesia. Y entonces, después cuando en 1956, 20 de julio, se crea la Conferencia Episcopal Paraguaya, porque ya comienzan a haber más diócesis, más obispos, el crecimiento de la pastoral, lo que buscó como primer objetivo fue eso de la unidad y un trabajo pastoral en conjunto. Eso fue lo esencial y lo fundamental. Y entonces el Monseñor Pedro justamente recalcaba eso, pero también con las limitaciones, con las cosas que no siempre son fáciles de llevar, ¿verdad? Porque todos somos diferentes, también nuestro pueblo es diferente. Y él insistía mucho en esa unión de la Conferencia Episcopal, de los obispos en primer lugar, no para uniformar las cosas, sino que sobre todo para coordinar juntamente. Y después insistía también en la unidad con el pueblo y con la gente. Y yo creo que son una de las cosas más importantes y uno de los aportes esenciales y fundamentales que la Conferencia Episcopal Paraguaya pudo haber hecho también. Eso es el primer logro, digamos, desde el 20 de julio de 1956.
Asimismo, Padre, por lo tanto, el objetivo principal de la conferencia es la unidad y la comunión. Comunión, ¿por qué? Porque ellos son prácticamente los ejes, son los pilares espirituales en Paraguay. ¿Comunión con quién? Con nuestro Papa. Así es. Así mismo, ¿verdad? O sea, toda la pastoral con el Papa en primer lugar, ¿verdad? O sea, en una manera ya bien organizativa, ¿verdad? Sí. Porque todo esto tiene su fundamento también bíblico, el hecho de que todos seamos uno, como nos dice, ¿verdad? Sobre todo San Juan. Después hay un segundo elemento también muy importante que la conferencia episcopal fue realizando y fue respondiendo a la necesidad del pueblo y de la gente, que fue durante este tiempo tan difícil por la que pasamos de nuevo en Paraguay, que fue la cuestión de la dignidad humana, ¿verdad? Porque cuando los gobiernos vienen y no respetan al hombre, o los gobiernos, dictaduras, etcétera, se ponen por encima de Dios, por decir así, ¿verdad? Sí. Entonces es en ese momento en que a través de la conferencia episcopal una voz profética en medio del dolor, en medio de las dificultades. Y creo que todos somos conscientes de esa acción y de ese trabajo, de esa labor pastoral de nuestros obispos. Tenemos un Monseñor Ismael Rolón, tenemos un Monseñor Aquino, un Monseñor Marisevich, un Monseñor Melanio Medina, ¿verdad? O sea, todos estos obispos que fueron pasando, hoy en día corresponden a otros, ciertamente con otro estilo de voz profética siempre, pero este fue un segundo aporte muy importante, es decir, el luchar por la dignidad del hombre, por la dignidad del paraguayo. Y bueno, gracias a Dios creo que en estos 70 años que están cumpliendo ya nuestros obispos reunidos como conferencia, pero como decíamos en la primera parte, donde se busca la unidad de trabajar dentro de nuestra pobreza o dentro de lo que nosotros somos, buscar la unidad como pueblo, como nación, porque la Iglesia no son solamente el Papa, los obispos y los sacerdotes, sino que la Iglesia es el pueblo, somos nosotros. Ya el concepto de iglesia en griego, eklesia, quiere decir ateuazú, ¿verdad? O sea, es el conjunto, es la unión de las personas, la unión de la comunidad. Y todos tenemos que ser uno o caminar hacia esa unidad. Realmente hay mucho que agradecer. La conferencia siempre estuvo presente y apoyando a las pastorales, especialmente a la familiar, pastoral familiar. Estuvo presente en la parte comunicacional. La pastoral de comunicación es más, Ñanteyarañé siempre también acompañando todo lo relacionado a lo que fuera los mensajes de las diferentes asambleas. Por lo tanto, también es muy importante esa acogida, esa respuesta de nuestros obispos del Paraguay. Y un tercer elemento también que el Monseñor Pedro Juvenville en esa homilía y todo lo que significa un pasar por la historia es el mirar hacia el futuro de nuestra nación, porque al ser ciudadanos, dice, del cielo, primero sabemos que somos ciudadanos del mundo. Y entonces hay que mirar el futuro, siempre apuntando a estos dos anteriores, el buscar la unidad, el buscar coordinar las fuerzas, el buscar la construcción del reino de Dios, porque en el fondo es responder a lo que el Señor nos propone en su Evangelio, ¿verdad? Y por otra parte, responder directamente y buscar la dignidad del hombre. El tercer punto apunta hacia el futuro, te decía. Y es aquí donde se mira, por ejemplo, la creación de la Universidad Católica, mirando siempre hacia el futuro, ayudando sobre todo en cuanto a lo que es la educación. Hay colegios religiosos, hay siempre colegios, escuelas, siempre la educación, ¿verdad? Pero no solamente en el sentido también así de escuelas, colegios y universidades, sino que también en todo lo que es la formación, porque sabemos que el Señor nos ha regalado los dones y las riquezas personales, fundamentales. Entonces, este es el tercer punto, mirar hacia el futuro
a través de una verdadera educación. Educación política, educación económica, educación social, mirando desde un aspecto siempre espiritual. La dignidad del hombre y recordar que no somos solamente ciudadanos de este mundo, sino que al ser ciudadanos del mundo también somos ciudadanos que están apuntando siempre hacia Dios. Qué bueno, estamos entonces con este tema de la Conferencia Episcopal Paraguaya, a quien agradecemos de esa existencia. Todos los laicos estamos con un corazón agradecido y esperanzado. Gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, el Espíritu Santo. Antes y después de Pentecostés. El Espíritu en Joel. Cumplimiento en Hechos de los Apóstoles. Vida en el Espíritu en Gálatas. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 46 03. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Peregrina presente en este canal maravilloso, el canal 25, Ñande Yarañe. Estamos con nuestro director espiritual, el padre Víctor Luis Cabañas. Él está con nosotros, nos va a exponer un poquito sobre todo lo que es su testimonio, de su vocación, todo lo que es realmente cómo él se siente con este proyecto maravilloso, y a la vez él está de cumpleaños, así que estamos en una semana de cumpleaños. Por lo tanto, ¿qué nos dice hoy el padre Víctor Luis Cabañas? Bueno, primero muchas gracias por recordar un poco que también cumplimos años, ¿verdad? Sí. Entonces, 60 años a Botelina, 60 años. Qué bien. Nací el 27 de julio. Era un miércoles 27 de julio de 1966 a las 16:30 horas. Arecobaite se la checo a ti, ¿verdad? Muy bien. O sea, eso es lo que está anotado por lo menos en Concepción. Nací en el IPS de Concepción. Bueno, entonces es interesante y te agradezco el recordar un poco este don de la vida, porque Dios siempre nos pone en este mundo, como decía San Juan Bosco, para servir a los demás. Sí. Y creo que una de las posibilidades de servir a los demás, descubriendo cada uno las riquezas personales, las cualidades que el Señor nos va regalando, también se manifiesta hoy a través de nuestro canal, ¿verdad? Sí. Yo le digo así, nuestro canalcito, así siempre le digo, ¿verdad? Que procuramos llegar a todas las familias en la medida de nuestras posibilidades. Ciertamente que mucho todavía se podría hacer, pero bueno, aprovecho ya que es mi cumpleaños, ¿verdad? Y espero los regalos, ¿verdad? Así es. Pero digo, los regalos en un sentido de que Ñande Yarañe siempre pueda seguir evangelizando. Ese es el regalo más grande, el don de la vida, el don que el Señor nos da a cada uno de nosotros y que tenemos que saber también ofrecer, porque la vida es
para nuestra comunidad, para nuestro pueblo, para nuestra gente, para nuestra familia, para los que más necesitan. Buscar siempre la equidad, sobre todo para aquellos que no pudieron avanzar demasiado por A o por B motivos, siempre dentro de nuestra sociedad, las injusticias o las situaciones que a no todos les fue bien por ahí, pero nosotros por eso somos cristianos, ¿verdad? Y queremos seguir este evangelio. Y eso es lo que Ñande Yarañe procura hacer. Ay de mí si no evangelizara. Así es que te agradezco que recuerde un poco para que la gente también pueda rezar por mí, como decía el Papa Francisco. Así es. Sabemos de este gran carisma que Dios te ha regalado, realmente siempre, ¿verdad?, en pos de comunicar el evangelio, de transmitir todo eso que realmente lo tenés en el corazón y lo que has, ese conocimiento tan grande de lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, también queremos agradecerte de corazón, queremos agradecer esa entrega, ¿verdad?, esa entrega total a la comunidad, a los laicos, a la iglesia. En este caso también, por eso queremos que nos comentes un poco cómo te sentís en la comunidad, acogido por la comunidad, cómo realmente es tu familia, la familia de sangre, porque realmente pienso y creo de que sos muy bendecido, querido Padre, porque estás en una comunidad, estás trabajando, pero también tenés tu familia, también tenés tus raíces, como se dice, y se nota realmente ese amor, el amor que te brindan. Bueno, la familia siempre comienza desde casa, se dice, ¿verdad? La familia de sangre, y yo tengo que agradecer eso, la unidad, el amor de mi familia, y no solamente de mis padres, ¿verdad?, sino que también yo conocí a mis dos abuelas. Sí. Mis abuelos ya no vivían cuando yo nací, y por lo tanto una formación y una educación tan linda, y también de mis tíos y de mis tías. Eso también tengo que agradecer. Siempre fue una gran familia donde nos encontrábamos mucho, y por lo tanto mucha relación también con los primos, con los parientes. Y eso fue para mí por lo menos una gran bendición. Entonces agradezco y rezo también por esa familia que Dios me ha dado. Y desde ahí, ciertamente, como viene esa segunda familia, que es un poco el barrio y que es la ciudad. Sí. Yo viví, bueno, en Concepción, era tiempo de dictadura, sabemos muy bien, y por lo tanto Concepción fue muy aislada, pero así como Concepción fue muy aislada también, se ha formado un grupo que ha sido una gran familia, porque prácticamente en Concepción, la Villa Real de la Concepción, por eso se le llamaba así, ¿verdad?, desde la fundación, ciertamente que ha sido una gran familia, donde todos nos conocíamos y todos nos ayudábamos y todos procurábamos hacer lo mejor. Yo incluso recuerdo que cuando uno llegaba al sexto curso, sí o sí, si quería continuar mejorando un poquitito en su vida, tenía que salir de la ciudad, tenía que venir hacia Asunción, ¿verdad?, porque era el único lugar donde uno podría encontrar sobre todo estudio, trabajo, universidad. Porque pueblo chico, ciertamente que algunas veces uno dice infierno grande, pero Concepción, por lo menos yo pienso, como siempre le llamamos nosotros, la sucursal del cielo, así, ¿verdad?, se dice. Y bueno, esa también es una gran familia que yo agradezco, porque fuimos criados y nos educamos dentro de una formación religiosa también muy profunda, donde los salesianos, los sacerdotes, la iglesia, Monseñor Marisevich, y después otros que después fueron obispos también, Monseñor Milciades Villalba, que fue obispo después de Misiones, el Monseñor Oscar Páez Garcete, también que fue obispo de San Pedro, en fin, una gran familia con la que nosotros nos criamos. Y entonces eso hizo que, uniendo un poco lo que decíamos en el primer bloque de la Conferencia Episcopal Paraguaya, que busca siempre la unidad de su pueblo y de la gente, creo que aquí se ha realizado, pero de una manera maravillosa, con ese servicio de la búsqueda de la dignidad humana y también con ese servicio de la educación y de la formación. Y de eso también estoy agradecido. Y el tercer elemento, ahora ya que estamos sirviendo aquí a través de Ñande Yarañe, que se está formando y ya se ha formado en 4 años
se ha formado una gran familia, muchísimos que agradecen y viven y llaman y escriben y piden que Ñande Yara Ñe'e siempre se acerque más también a la comunidad de ellos, buscando iglesia, buscando la unidad y buscando sobre todo que todos podamos hablar ese lenguaje del Evangelio, ese lenguaje de la iglesia, la unidad, el amor, el respeto y la dignidad del hombre. Qué bueno, Padre. Entonces, merecidamente vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, un año más de vida. Si podemos hacer esa invitación, ¿verdad? Va a ser el día sábado 1 de agosto. A las 11 horas habrá una misa y luego un compartir, un almuerzo en donde todos donde todas las comunidades van a estar presentes, Padre. Exactamente. Nosotros, desde que comenzamos con la Fundación Ñande Yara Ñe'e, son los que me ayudan, y allí entonces siempre se piensa cómo vamos a juntar un poco de platita, ¿verdad?, para poder pagar también los gastos de lo que significa nuestro primer canal católico, ¿verdad? Sí, es. Entonces hacemos 3 grandes actividades, más una rifa que se ha sumado también últimamente. Uno es el día de la inauguración del canal, que es en abril, ¿verdad? Sí. Un 8 de abril, yo recuerdo, por primera vez a las 0 horas, con el cable Tigo, cuando eso nos permitió entrar al aire. Bueno, eso fue hace 4 años. Y luego la otra actividad lo hacemos justamente por el día de mi cumpleaños, pero es una forma de unirnos, ¿verdad? De juntar a la gente, agradecer la vida, pero sobre todo es también para poder ayudar a mantener nuestro canal. Entonces hacemos un almuerzo, y esto es lo que estaba diciendo. El 1 de agosto nos encontramos todos en el Yacht y Golf Club, ahí en el salón, que nos ofrecen un hermoso almuerzo para el mediodía, pero antes tendremos una celebración de agradecimiento también por la vida. Y luego la tercera actividad que hacemos como encuentro de familia es por el día de mi ordenación sacerdotal también, ¿verdad?, que es en diciembre. Y entonces normalmente lo hacemos en esos días alrededor también. Así que les invitamos a todos, ¿verdad? Y agradezco también esta linda oportunidad de encuentro con todos los que nos ayudan para que Ñande Yara Ñe'e pueda seguir evangelizando. Por lo tanto, te esperamos, están todos invitados, y realmente le deseamos al Padre Víctor Luis Cabañas realmente éxito, bendiciones y todo lo bueno, ¿verdad?, que podamos tener en el corazón, para que esté fortalecido, para que esté alegre, feliz y transmita realmente esa alegría del Señor. Muchas gracias, Padre. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina. Iglesia peregrina, estamos aquí reunidos en el canal Ñande Yara Ñe'e. Estamos con nuestro director espiritual, es el Padre Víctor Luis Cabañas. Y hoy tenemos un tema maravilloso, el tema de la amistad. Estamos en la Semana de la Amistad. Por lo tanto, queremos transmitir un poquito esa entrega, ese amor de parte de este canal. Y en este momento el Padre les va a saludar, les va a dar un mensaje por el Día de la Amistad. El 30 de julio, ¿verdad?, es el Día de la Amistad. Así mismo. Y tuve la ocasión también de entrevistar varias veces
al doctor Bracho, Exacto. cuando vivía todavía ya, Cierto. que en paz descanse, vivía ahí cerca del Salesianito sobre la calle Brasil, ¿verdad? Muy interesante escuchar un poco la historia, cómo surge verdaderamente esta fiesta que luego se hace una fiesta mundial. Y bueno, amistad ya viene de la palabra amicus, ¿verdad? Amicus de latín, amare. Por lo tanto, está significando ese amor concreto hacia la otra persona. Y por eso es que también el verdadero amigo, en hebreo, en la Biblia aparece la palabra reá. Reá es aquella persona que se dona. Y tenemos el nombre de Ruth, de ahí viene el nombre de Ruth, reá. Sí. Reá, una persona que se entrega totalmente, que camina junto a la otra persona. Recordemos que la historia de Ruth, por eso ella, su nombre es Ruth, que viene de Reá, es una verdadera amiga que acompaña después a su suegra. Imagínate acompañar a la suegra. Bueno, siempre hacemos los chistes con la suegra, ¿verdad? Pero una verdadera amiga, porque después de haber muerto tanto el esposo de Noemí como el esposo de Ruth y también de Efá, entonces ella dice: yo me iré contigo, donde tú vayas estaré contigo, tu Dios será mi Dios, y así entonces tu pueblo será mi pueblo. Es decir, oye, y pirere, como decimos, entra en esa situación. Y esa es la concepción de la amistad. La amistad no es simplemente amistad de joda o amistad de chupi o amistad no sé de qué cosa, ¿verdad? Sino que el verdadero amigo es aquel que ama, porque viene de la palabra el amicus, amore, amor verdadero, entrega, generosidad, caridad, confidencialidad también, comprensión de las personas. Y así es que nosotros también, por eso cuando vos estabas diciendo con respecto a que Ñandillarañe procura ser un verdadero amigo, es porque buscamos también con mucha sinceridad en esta evangelización llegar a lo esencial y lo fundamental de la persona, llegar en lo elemental y lo fundamental para que todos podamos hacer un camino de perfección, de cariño, de crecimiento en la dignidad de la persona. Así es. Por eso realmente es tan grande esa entrega hacia lo que haces, que es transmitir la palabra de Dios y darle ese concepto verdadero, porque estamos en un ambiente en donde realmente, literalmente, la gente escucha otras versiones y versiones muy desatinadas. Por lo tanto, siempre la palabra que emana de este canal, que es de ti, ¿verdad?, del director, es realmente lo real y lo verdadero. Y tener esa fuente verdadera y sincera es realmente la transmisión de una verdadera amistad. No andamos errantes en el camino. Hay en este sentido, Marisol, algunas frases, y muchas también diríamos, en la Biblia que habla muchísimo de la amistad. Quisiera compartir también aquí con los amigos, ¿verdad? Una de ellas que la encontramos en el libro del Eclesiastés, en el capítulo 6, versículo 14, justamente dice: un amigo fiel es un refugio seguro. El que lo encuentra, encuentra un tesoro. Es decir, es un regalo de Dios. Él mismo nos está dando a través de las personas, a través de los amigos, esta hermosa oportunidad para caminar de manera segura hacia un camino de felicidad. Es muy interesante. Hay otra también desde Proverbios capítulo 17, el amigo ama en toda ocasión y el hermano nace para el tiempo de angustia. Entonces, el amigo jamás abandona, ¿verdad? El amigo, el que verdaderamente es amigo. No sé si te acordás, yo por lo menos cuando estaba en la primaria recuerdo que hablábamos de la amistad, sí, y de estos dos amigos que dice que le aparece un oso. No sé si te acordás de eso, no tuvieron eso. Y dice que cuando viene el oso, uno ya no tiene tiempo de subir al árbol y se tira por el suelo y se hace del muerto. Y el otro se escapó, ¿verdad? Y subió al árbol. Y viene el oso y le huele ahí cerca de la cara, todo eso, del oído. Bueno, y después se va el oso, no le hace nada. Y entonces viene, el otro se baja enseguida y viene y le pregunta: ¿qué te dijo el oso? ¿Qué te dijo el oso? Y le dice que no tengo que tener un amigo como vos, porque no sos mi amigo, porque en el momento de dificultad saliste corriendo y me dejaste solo.
Es interesante, ¿verdad? Nosotros criaturas, y en ese momento cuando escuchábamos estos cuentitos así, era muy interesante, pero para dar a entender que el amigo verdadero es aquel que nos acompaña en todo momento, también en los momentos de dificultad. También en Proverbios 18:24, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Entonces, quiere decir que no toda relación también es verdadera. Algunas veces tenemos cada clase de amigos que te llevan al vicio, que te llevan a la droga. Yo sobre todo hablo por experiencia con tantos jóvenes que después los padres lloran, vienen y te dicen, padre, ¿qué puedo hacer? Porque el famoso Iyuntabai le lleva hacia un camino de la droga, del vicio, de cualquier cosa, ¿verdad? Lo que menos hacen es buscar ese buen camino que nos ayude dentro de la dignidad del hombre. Y así tenemos muchas otras frases, por ejemplo, en Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro y el hombre se perfecciona con un amigo. Pero qué espectacular, ¿verdad? Esto quiere decir que también nosotros nos vamos corrigiendo. El verdadero amigo es el que te ayuda a corregirte, ¿verdad? El que te ayuda a caminar, pero por el camino verdadero. El amigo que te está encubriendo, ese no es verdadero amigo. Nosotros en la política eso encontramos muchas veces que ahí la gente le tapa y vota a favor, a pesar de que sabemos que hay mucha corrupción, pero no, pero hace amigo. No, eso no es amigo. Eso lo que menos hace es ayudar a corregir, ¿verdad? Así. Entonces, eso como decía el Papa Benedicto XVI, entonces será una cueva de bandidos, pero no de amigos. Absolutamente no, ¿verdad? Si queremos entender bien, amicus, amare, y por lo tanto es una donación, buscar el bien para las personas. Así es. Qué interesante que tengamos en cuenta para entrar en nuestra historia y también agradecer a esos amigos, ya sea de infancia, ese amiguito que siempre nos brindó ese cariño y también esa ayuda, ¿por qué no? Y también ya en las diferentes etapas de nuestra vida, ya sea en la niñez, ya sea en la adolescencia, ya sea en la juventud y por qué no en la actualidad, ya después de mayores. Qué interesante es traer a la memoria eso para poder agradecerle a nuestro mejor amigo, a Jesús sacramentado presente entre nosotros. Bueno, aprovecho entonces también y te agradezco esta hermosa oportunidad que me estás dando para saludar a todos los amigos, en este caso, aquellos amigos de infancia, como vos estabas diciendo, con algunos uno continúa en ese lazo de amistad, pero es interesante porque aquí decía también, no es simplemente ese que es tu hermano tal vez de tu misma familia, sino que también muchas veces ese amigo con quien compartiste tu primaria, tu escuela, tus estudios, tu trabajo, se vuelve verdaderamente en aquel amigo que te ayuda, que te corrige, que te acompaña, que te ama, que te quiere, que busca lo mejor. Así es que les deseo a todos ustedes también feliz Día de la Amistad y que todos tengamos buenos amigos que nos ayuden a crecer y a hacer este camino de felicidad. Y a vos también te deseo feliz Día de la Amistad. Feliz día, Padre, también, y que realmente tengamos un corazón agradecido y, ¿por qué no? Vayamos a las misas, anotemos en las intenciones, oremos unos por otros. Muchas gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Una oración especial por el Día de la Amistad y a todos los amigos. Muchísimas felicidades. Bueno, entonces vamos a dar esta bendición para todos los amigos, para todos nuestros amigos, pedir al Señor que nos acompañe y que nos regale su bendición. Entonces nos ponemos en esta actitud de oración y le pedimos a Dios, rezamos, recordamos los nombres, por lo menos de algunos, ¿verdad? Porque muchas veces nos recordamos a todos, pero igual esta oración lo hacemos por todos. Señor Jesús, hoy quiero darte gracias por el don de la amistad, por aquellas personas que has puesto en mi camino para compartir las alegrías, sostenerme en las pruebas
y recordarme que nunca camino solo. Bendice, Señor, hoy a mis amigos, cuida sus vidas, fortalece sus corazones, acompáñalos en sus luchas silenciosas. Dales esperanza cuando estén cansados, consuelo cuando sufran y luz cuando no sepan qué camino tomar. Enséñanos a vivir una amistad sincera, sin intereses, sin envidia, sin falsedad. Que sepamos escucharnos, perdonarnos, corregirnos con amor y permanecer unidos también en los momentos difíciles. Haz que nuestra amistad nos acerque más a ti, Señor. Que nuestras palabras lleven paz, que nuestra presencia sea consuelo y que nunca falte entre nosotros la fidelidad, la confianza y la oración. Amén. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, especialmente sobre todos nuestros amigos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos.